Gracias a todos por la invitación al grupo, gracias por la posibilidad de publicar nuestros trabajos. A Alejandro Rosano, que es el que siempre me ha ayudado a mejorar mis artículos, como decimos allá en el norte, para que queden más mejor los trabajos. Bueno, hoy traje para presentar, y tiene que ver un poquito con lo que hablaban ayer en el conversatorio los profesores, los participantes, que es sobre el primer jefe político de San Eugenio, Carlos Lecueder, que va a ser el responsable de llevar la orientalidad hacia el norte, porque de eso se trataba un poco la charla ayer, ¿no? De ser oriental, de llevar la orientalidad. Algunos hablan de brasilerización de esa parte, porque la Cisplatina en sí, lo que significó para el norte fue diferente para el sur. Para el norte fue la imposición sistemática de estancieros brasileños. Más de un 60%, casi 70% de las estancias son o estaban en manos de los brasileños, y lo que decía un poquito Oscar, lo que en principio resulta una buena idea, después al pasar el tiempo de la cronología que hablaba el profesor y que hablaba Oscar ayer anoche, las cosas van cambiando. Entonces lo que en un principio fue una buena idea que avanzaran los portugueses y después los brasileños, ya para 1825 capaz que no era tanto, porque esos estancieros que estaban viniendo sistemáticamente en la banda norte, cuando pasan para este lado del río y comienzan a tomar las estancias de los oficiales, ahí sí comienzan a molestar más de lo normal. Y bueno, este señor, el primer jefe político, Carlos Lecueder, va a ser el responsable un poquito de llevar la orientalidad hacia ese lugar. Algunos autores hablan de desbrasilización de la frontera, lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque en realidad se sigue manteniendo la base económica y social en manos de los brasileños. Y entonces preferimos hablar de orientalidad, porque lo que hacen es atacar un punto que para ese momento era crucial, que era el Portuñol, que hasta ahora sigue siendo así. Carlos Lecueder, cuando asume como como en Salto, junto con Teófilo Córdoba, controlador de las fronteras, es el encargado de hacer una especie de análisis de la zona para ver o dar informes al Ejecutivo para la posibilidad de crear un nuevo departamento. Él va a ser el responsable de decir de que San Eugenio sea cabeza del departamento capital, porque si no se iban a olvidar de ese pueblo que tenía en ese entonces, 1884, 200 habitantes. Y por otra parte, desde Bella Unión estaba la lucha para ver si Bella Unión se quedaba como capital. Entonces es el responsable de decir, bueno, no, tiene que ser San Eugenio, porque si dejamos San Eugenio va a quedar olvidado y tiende al abandono. Entonces uno de los responsables tiene una vasta carrera política, como ven en la presentación, me la voy a saltear, pero pueden leer ahí, y en San Eugenio queda conocido como el padre de los pobres por todo lo que hizo, que vamos a ir nombrando en esta presentación. A lo que se refiere a orientalizar la frontera, más bien es una especie de estirar los largos brazos del Estado hasta esos rincones que prácticamente predominaba el portugués, las estancias en manos de los brasileños, y que se reafirma eso en dos momentos clave, ¿no? En la Cisplatina, la introducción sistemática de estancieros, y después en los tratados del 51 también pasa lo mismo, la introducción sistemática de estancieros brasileños. Orientalizar entonces sería extender con instituciones del Estado todo el límite fronterizo, llevar educación para enseñar el español, porque la mayoría hablaba el portugués y hasta ahora falemos misturado. Todavía no lograron orientalizar todo, pero se atacaba ese punto. Un punto principal era orientalizar a través de la enseñanza del idioma español. Carlos Lecueder, entonces, allí desde Salto es el responsable de hacer todo el recorrido y el informe para que los diputados comenzaran a decidir por dónde iba a transcurrir el nuevo
el nuevo departamento, los límites, donde iba a ser la capital y los distintos debates. Y saqué algunos apuntes de algunos de los diputados de ese periodo para que ustedes vieran cómo se estaba dando la situación de crear ese departamento. Les voy a leer allí lo que dice el diario de sesiones de la Cámara de Representantes de 1890. Políticamente era necesario crear ese departamento por la imperiosa exigencia de hacer sentir de una manera latente la acción soberana de las instituciones patrias. Socialmente, porque es obra patriótica traer al seno de la familia oriental sin número de ciudadanos. Esto se obtendrá con la instrucción de la niñez, bajo el amor de su nacionalidad. Porque la mayoría, y hasta el día de hoy, principalmente en la campaña, aún hablan el portugués. Como lo hacía mi padre cuando yo hablaba en español, fala bem guri. Porque, claro, tenía que hablar bien el portugués. Y los diputados, hay varios, está buenísimo seguir todas las defensas y los contras de la creación del departamento y de cuál sería la capital. Por allí el diputado Garzón en el 84 decía: hay que velar por el pueblo más desgraciado. Nosotros somos el pueblo más desgraciado, es decir, San Eugenio, porque el pueblo de Salto tenía su vida propia. El de Santa Rosa, que hoy es Bella Unión, le seguía en este camino ascendente de riqueza y prosperidad, y el pueblo de San Eugenio, al contrario, descendía desgraciadamente. Y agregó: es un punto que se puede comparar por el momento con el desierto. 200 habitantes en 1884, la mayoría familias brasileñas, donde la educación todavía no había llegado y los brazos, esos largos brazos del Estado todavía no se hacían sentir. Incluso los informes que hacían la mayoría de los jefes que por ahí andaban se lo hacían en portuñol. Y por allí el diputado Honoré: es necesario colocar en nuestras fronteras centros de población nacional y traer allí centros donde se hable el castellano, donde se desarrolle nuestro idioma nacional. Había que atacar específicamente eso. Por eso hablamos de nacionalidad y no de desbarcelización, como hablan algunos autores sobre una corriente historiográfica, porque las bases económicas todavía y sociales todavía sigue siendo la mayoría de la población portuguesa, brasileña, y en manos la propiedad de los estancieros. Las realizaciones de este primer jefe político, que estuvo 11 años en el cargo desde 1884, son varias, entre ellas crear las colonias agrícolas, la colonia Bernabé Rivera, la colonia Fructuoso Rivera, la colonia Pintado, son algunas de las que hizo en su periodo, incentivando la producción. El régimen aduanero de fronteras estableció distintos pasos para el pasaje de ganado, que obviamente muchas veces y hasta el día de hoy no se cumple cuando se quiere pasar algo ilícito, pero los pasos son importantes porque establece lo que no pasa por ahí es ilegal. Y la instrucción pública, porque había que enseñar el español, y entonces aumenta en su periodo a un número considerable de escuelas. De 5 escuelas que había en todo ese nuevo departamento, pasan a final de su trabajo, de su legislación, pasan a 37 escuelas en un periodo de 11 años. Y edificios públicos, que traje para mostrarles lo que es, que pena que quedó así. Bien, ¿se puede eliminar esa ahí o no? Así vemos la jefatura. Lo que pasa es que es el archivo que tengo, me parece que lo que hicieron fue, lo pasaron a PDF, perdón. Está en PDF. Sí, bueno, perdón, pero no me escapó a mí. No, ya está. Bueno, les traje para mostrar una de sus creaciones. En ese intento de crear instituciones públicas se creó la jefatura departamental, que hoy es, desde 2002, patrimonio histórico. Ese es el interior que ustedes ven de la jefatura, con un jardín en el interior, con columnas estañadas, con tejas, las famosas murleras que se hacían en el muslo de la pierna, que se mantienen desde su creación en 1896, cuando se fundó. Y una pena que no se ve todo el edificio, pero asemeja un castillo feudal con terrones, con terrazas, y la fachada continúa igual, y en su entrada principal se encargó también Carlos de Poder de instalar
uno de los relojes más antiguos del interior del Uruguay, que fue inaugurado en 1901 con la finalidad de controlar de cierta manera el ritmo de la ciudad. Se trajo ese reloj desde Francia, se instaló, las campanas que están ahí pesan 300 kilos cada una y tiene la capacidad de hacerse sentir, o tenía en ese entonces 5 kilómetros alrededor de la jefatura. También es patrimonio histórico de la ciudad desde 2002. Bueno, a lo que se refiere a la inclusión pública, Le Poder decía lo siguiente: es imperiosa necesidad de difundir, de imponer el idioma nacional como uno de los medios más eficientes para robustecer el sentimiento de nacionalidad y distinguir y caracterizar nuestros propios elementos nacionales, porque el idioma portugués se extendió tanto que en la campaña del departamento es usado con preferencia al castellano, y el idioma que aparentan los niños, y es el idioma que aprenden los niños desde la infancia, que hasta el día de hoy todavía en la campaña es casi ley aprender los dos idiomas. Se habla mejor ahora el castellano, pero seguimos hablando misturado. Aunque resida durante largos años en Uruguay, esto habla Grupa ya en 1938, el fronterizo brasileño no habla sino un idioma. Lo enseña con fricción a sus hijos y trata de infiltrarles todas sus costumbres, porque considera que su hogar es un trozo del Brasil enclavado en tierra uruguaya. Entonces la labor de Carlos Le Poder es un poco borrar o intentar borrar esto que era la brasilianización a través de la creación de instituciones públicas, de escuelas, de colonias agrícolas, de la implementación del idioma, pero las bases económicas todavía siguen en manos de los portugueses y sociales también. Por eso hablamos de orientalización, se ataca específicamente al idioma portugués en este caso. Algunas de sus otras realizaciones, bueno, la calle principal de Artigas hoy en día se llama Carlos Le Poder. Cuando se decide cambiar el nombre de la capital, que era San Eugenio, hasta 1915, la población de ese entonces, que era más o menos 15.000 habitantes, el diario de la época, que era La Voz del Norte, decide hacer una encuesta para ver qué nombre preferían, y Le Poder salió disparado como uno de los candidatos para el nombre de la nueva capital. Pero fue algo como interno de la ciudad. Los legisladores después decidieron por Artigas y Rivera, el otro departamento que se creó. Fue responsable en 1887 de defender la villa de San Eugenio contra las revoluciones de Aparicio Saravia. Se puede visualizar ahí la importancia que tuvo la jefatura, porque en ese entonces, con solo 60 hombres, logró hacer combate a más de 1.200 hombres que invadían la villa por un periodo de 5 o 6 horas, haciendo, ¿por qué lo digo esto? Por la importancia de la arquitectura que demuestra la fachada que no vimos de la jefatura, que estaba pensada para soportar eso realmente. Y bueno, después algunas de otras realizaciones, embellecer la actual avenida Le Poder, que en aquel entonces era Progreso, crear distintos medios de transporte, mejorar los caminos y, en definitiva, empujar lo que algunos han llamado de primera modernización, que no había llegado todavía al norte. Fue el responsable de llevarla hasta esa zona, con el alargamiento de los campos, con la instalación de ferrocarriles, con la instalación de distribución de escuelas y de hacer llegar el idioma español para atacar a los brasileños. Muchas gracias.